Muy buenos días, amigas y amigos. Hoy es domingo, domingo sin estrés. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos cada domingo en este espacio que está destinado al empeño, ¿no? De razonar sencillamente sobre algo de interés, muy vinculado al conocimiento, al pensamiento, a la cultura o a cualquier aspecto que nos ayude a razonar adecuadamente. Es una idea de, qué sé yo, de algo pedagógico dentro de nuestra labor de docente de más de 2 décadas. No puedo separarme de esta idea de compartir la experiencia más bonita, la más agradable y la más dulce dentro del proceso cognitivo, el aprendizaje. Aprender algo es multiplicarse, es trasladarse. Aprender algo nuevo es vivir más, compartir más. Y también es ser mejores seres humanos, porque el conocimiento es como un cincel que pule la piedra dura, la roca rústica. Así es el conocimiento, así es el aprendizaje. Por eso el ser humano nunca deja de aprender. Y cuando se muestra la disposición de aprender algo, entonces se convierte en un ethos, es decir, en una costumbre de la que ya uno no puede apartarse. Es tan maravilloso el conocimiento que es adictivo. El cerebro te pide, te sugiere, te demanda que le entre más información, más formación, más datos, más conocimiento. Así se convierte. Por eso este órgano es tan maravilloso. Si le echa basura al cerebro, se va a convertir en un vertedero. Si le echa conocimiento, aunque no sea perfecto ni puro del todo, pero se va a convertir en una máquina de pensar. Es un órgano maravilloso. Hoy, precisamente, en este domingo sin estrés, vamos a tocar un tema que está vinculado, ¿no? Entrelazado a esto que acabo de decir. Y es la manera en que nosotros razonamos y los errores que se cometen en la mente, las distorsiones, los desvaríos, los desvíos, las obliteraciones, el taponamiento que se produce en el cerebro cuando los prejuicios se anteponen al ejercicio de la razón y al procesamiento de la esfera cognitiva del ser humano, es decir, de la esfera del conocimiento. Para esos fines tan maravillosos como son las tomas de decisiones, los juicios razonados, la búsqueda de la verdad, la formación especializada, en fin, todo aquello que contribuye a nuestra forma de pensar y de vivir. Por eso hoy quiero hablarle de un tema que es la comida diaria de todos nosotros. Nadie está ileso, nadie se escapa, nadie puede salir victorioso frente a este efecto psicológico y a este efecto neurológico que me corresponde hoy
enfocar brevemente. Recuerden que cada domingo llegamos gracias a Francia a Valois. Francia es mortgage banker y puede acompañarle en su préstamo hipotecario, ya sea por primera vez o porque usted quiera renegociar un préstamo que ya tiene hecho para comprar su casa o su apartamento. Ella es formidable para su primera compra. Va a comprar un apartamento o una casa, llame a Francia, en todo Estados Unidos, porque tiene una experiencia de muchos años, tiene una gran competencia en esto y además tiene una buena vocación para servirle. Llámela al 718-344-0819, cualquier préstamo hipotecario que usted necesite para comprar su casa, su apartamento. Llame a Francia. Ella es experta en esa área. Y también llegamos gracias al restaurante La Casa del Mar en Nueva York. La Casa del Mar es una joya de restaurante en Western, allá en el Bronx. Ahí está un menú maravilloso, gente buena y un lugar sumamente agradable. Ahora en verano va a tener los exteriores abiertos, que es una chulería. Vaya al restaurante La Casa del Mar. Bueno, mis señores, todo esto que digo se enfoca en una palabra clave, el sesgo. Así, con ese. ¿Qué es el sesgo cognitivo? ¿Por qué el sesgo se apodera de nosotros? Pero veamos primero en forma muy general qué es el sesgo. El sesgo es un efecto psicológico, o sea, de nuestra mente, en el que se produce una desviación, un trastorno, una salida del carril, del procesamiento mental regular. Yo estoy mirando la puerta de mi casa, que es marrón, que es de madera, de caoba, creo, si no fue que me engañaron, ¿no? Porque nos pusieron una caoba aquí, de que un armario de caoba, un gabinete de caoba, y está lleno de calcoma. Eso no fue un sesgo, eso fue una mala intención, eso fue un engaño, ¿no? Pero yo estoy mirando esa puerta y sé que es marrón y de madera y que es rectangular. Si yo enfoco y dentro de ese rectángulo de madera que es la puerta, además de marrón, yo estoy viendo o tengo la creencia de que tiene puntos amarillos, solo porque yo lo estoy concibiendo, creyendo así, o porque voy con la mente preparada para de forma adelantada percibir puntos amarillos. Entonces yo estoy sesgado. Uno de los sesgos más frecuentes del pensamiento es el de las carreteras, el espejismo. Cuando uno va que ve que unos lagos en la distancia cuando hay mucho sol. Uno ve como si tuvieran pozos de agua en la carretera, en pleno sol. Ese es un sesgo simple. Es un sesgo, vamos a decir, ordinario, cognitivo. Ahora, si yo digo que mañana viene Jesús y que el mundo se va a acabar, porque yo tuve una revelación y lo vi, y llega mañana y el mundo no se acaba, entonces yo tengo un sesgo extraordinario. Que ya no se trata únicamente de una percepción errada, distorsionada de una realidad, sino de una creencia tremendamente sesgada. Entonces el sesgo tiene diferentes categorías. Es muy frecuente en política y es muy frecuente en las tomas de decisiones ordinarias nuestras, sobre todo en el campo del comercio
y del negocio en el marketing. Cuando nosotros vemos una oferta que dice llévese 2 por 1 o compre 2 y le regalamos 1, eso de una vez resulta atractivo para nuestro cerebro. Le gusta esa propuesta neuropsicológicamente al ser humano. Resulta que puede ser muy edulcorante, muy dulce para la percepción. O rebajado en un 60%. O está rebajado en un 80%. Cuando vemos eso, no miramos para allá ni para acá. Solo vemos ese 80% de rebaja. Estoy hablando de cosas muy elementales. Ahora bien, ¿qué es realmente el sesgo? Como dije anteriormente, es una desviación, un trastorno en el procesamiento mental regular de nuestra percepción. Es una percepción distorsionada por una creación propia de un prejuicio que nosotros mismos concebimos. Por eso, el peor y punto de partida del sesgo está en el llamado sesgo del punto ciego. Y se llama punto ciego porque el ojo humano tiene un punto ciego oscuro en el que no se percibe nada en un punto específico de la mirada. Por eso se hizo esa comparación y se llama sesgo del punto ciego. El sesgo del punto ciego es no darse cuenta o no poder captar de el propio prejuicio que nosotros tenemos frente a algo con algo y sin embargo no, creemos que estamos por encima del resto, que el resto está equivocado, que nosotros estamos en lo correcto, sin entrar en ningún tipo de razonamiento. Por eso el sesgo es una expresión fundada en la creencia. Quiero decirlo de manera bien llana, porque esto es un lenguaje algo complejo en la psicología. Psicología cognitiva y psicología evolutiva. Nuestra forma de pensar y de ver el mundo está amparada en dos formas, dos pilares de procesamiento: el razonamiento lógico y las creencias. El razonamiento lógico es cuando yo me siento y fundamento sobre hechos y evidencia una proposición. La creencia es cuando yo admito, concibo y acepto un hecho o un fenómeno sin procesarlo ni pasarlo por el filtro de la razón, del razonamiento, sino que lo admito porque sí, porque me satisface, porque me gusta, porque me llena, porque se identifica conmigo, porque guarda relación, por mi experiencia, por el pasado, por la forma de cómo me formaron. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo clásico. Cuando yo hago una deducción de Celsius es igual a Fahrenheit menos 32 por 5 novenos, una fórmula para yo determinar la temperatura, una fórmula física, y yo lo someto, y saco una conclusión, entonces yo he hecho un razonamiento lógico. Pero cuando yo digo que yo soy de las estrellas orientales, porque mis amigos de la infancia y de la juventud, de la adolescencia, habían algunos que eran estrellitas, influyeron en mí y por lo tanto yo empecé a conocer a Tetelo Vargas y a Chico Compton y luego a Rafaelín Ramírez y Alfredo Griffin. Entonces yo estoy motivado por una precondición que me empujó a ello. No porque yo haya razonado que las estrellas es este equipo, este y lo otro, porque tal. No. En este campo yo he asumido ser fanático de las estrellas orientales. No estoy diciendo que sea malo o bueno. Estoy tratando de explicar el fenómeno de forma muy sencilla. En aquel campo yo creo
y en este campo yo razono. Esa es la diferencia. Entonces, la mayoría de nuestras decisiones no son puras ni químicamente estables al momento de asumirla, de decidirla, de tomarla, sino que siempre influye en nosotros nuestra experiencia, nuestra memoria, nuestros valores iniciales que nos inculcaron, nuestras influencias, nuestra familia, nuestra escuela, nuestros sentimientos que se construyen en ese mismo edificio y nuestras emociones. Nuestras emociones, de la alegría, de la tristeza, de la angustia, en fin, de todas las emociones que experimentamos los seres humanos. Por ende, en términos muy gruesos, y estoy diciéndolo de manera muy gruesa, nosotros estamos hablando de razón y emoción, razonamiento lógico y creencia personal. Los sesgos pueden ser conductuales, sociales, de nuestra memoria. En fin, no voy a entrar en los detalles porque al fin y al cabo el sesgo es la desviación del procesamiento mental que me hace tomar decisiones erróneas. De ahí que no todo sesgo es un error. No es un error yo decir que mi partido político es el mejor porque es el que más ha contribuido a la democracia. No es un error. Pero si lo que yo digo no tiene fundamento ni puede comprobarse, yo estoy sesgado, no errado. El error es cuando yo tengo una falsa percepción involuntaria de la realidad, de un fenómeno de la realidad. Por eso no todo sesgo es un error. Perdón, no todo error es un sesgo, pero sí que todo sesgo, todo bloqueo, toda desviación, toda distorsión del pensamiento, toda interpretación distorsionada termina siendo un error. Dicho de manera sencilla, cada vez que yo tengo prejuicios, distorsiones, procesamiento inadecuado, ceguera mental, termino en un error, lógicamente. Aunque no todo error siempre va a ser un ciego, porque uno se equivoca de manera involuntaria y hasta de buena fe. Y también se equivoca porque no tenga la capacidad, es decir, los niveles cognitivos para resolver un asunto que se puede escapar de nuestra competencia mental, que se puede salir de nuestra habilidad. Eso es un error. Yo tomo un préstamo para hacer un negocio y después que tomo el préstamo, hago la inversión, me doy cuenta que es una inversión inadecuada, poco productiva, riesgosa. Yo cometí un error. Pero cuando yo digo que esa inversión es buena, que los estudios que se han hecho son falsos, que lo que yo creo está por encima de los estudios de factibilidad, que ese negocio es factible, que es productivo y que yo lo voy a hacer, producir, porque me siento convencido yo de que los otros están equivocados, cuando yo no me doy cuenta de que mi propio error se ha convertido en un prejuicio, entonces me veo mejor y más sabio que los que me han hecho el análisis, entonces yo estoy sesgado totalmente. Por eso es un efecto psicológico. Siempre está ligado a las creencias y a las tomas de decisiones, el sesgo. Hay diferentes formas de sesgo. El sesgo del punto ciego, cuando yo considero que mi punto de vista está por encima del resto y que los demás están equivocados bajo cualquier otra condición, solo porque yo lo digo y yo estoy por encima del promedio. Además, valoro mis condiciones mentales y personales hasta el punto en que las considero superiores frente a los demás.
Entonces yo no me doy cuenta de el propio prejuicio que hay en mí y me supravaloro frente a los demás. Entonces yo estoy en un error, estoy en un sesgo del punto ciego. Existe el llamado self-serving bias, que es el sesgo del autoservicio, pero es que yo lo que estoy es procediendo de manera adecuada. Fíjense que todos guardan un error. El del punto ciego también se le llama en inglés el bias blind spot, ese como el punto ciego. Está el self-serving bias, que es el autoservicio, donde uno vuelve y se toma otra vez como primacía. Está el sesgo el sesgo de el pensamiento quimera, que uno llega a un punto en que su propio pensamiento le resulta tan correcto y tan agradable que uno no solo lo cree, sino se enamora de su propio pensamiento. Por eso se llama quimera. Hay un sesgo llamado Dunning-Kruger, que se parece mucho al sesgo del punto ciego. Y el Dunning-Kruger fueron dos psicólogos que hicieron ese descubrimiento, donde la gente carente de habilidad, carente de conocimiento, que carece de formación, en base a una serie de prejuicios que él mismo construye, aunque no tiene idea de lo que está hablando, dice, bueno, yo no estudié. Es verdad, yo no he leído un libro de eso. No he escuchado una conferencia, pero mi experiencia, ¿pero cuál experiencia? Mi experiencia me dice que esa vacuna fue creada en un laboratorio. Pero tú tienes las evidencias, o al revés, que esa vacuna no fue creada en laboratorio. El punto que sea. El Dunning-Kruger es el individuo que enaltece y eleva sus supuestas habilidades para ocultar el vacío, la carencia y la ausencia de esa destreza, de esa habilidad. Se produce una especie de psicología inversa. Está el sesgo vas a ver si recuerdo, no quería enumerarlo todo, porque hay clasificaciones que llegan hasta 50 sesgos, otras llegan a 10, otras a 12, otras a 15. Eso varía según las escuelas que enfocan esta percepción distorsionada de la realidad y de los fenómenos que nos rodean, llamada sesgo. El otro es el Wagon bias. Ese es el del vagón. ¿Qué? Porque la mayoría se sube y va ahí y la mayoría opina que es así, entonces yo lo asumo. No, pero es que tanta gente no puede estar equivocada. Hay que comer hierba porque las vacas comen hierba. Y decía Facundo, millones de vacas no pueden equivocarse. Ese wagon bias, o del vagón rodante, algo así se llama, conduce a que somos captados por la opinión, aunque no esté fundada, de una buena cantidad de personas o de un grupo que es considerablemente elevado. Ese es uno de los más frecuentes, porque ese se genera mucho en la opinión pública. Se produce un fenómeno, un caso, Rochi, RD, tal caso, porque la mayoría dice una cosa, se va todo el mundo para ahí como una manada, es un sesgo de manada. En fin, nosotros los seres humanos, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro proceder, también es emoción y también es sentimiento, no solo es razón. Tenemos dos cerebros, vamos a decirlo de manera muy, muy llana, un cerebro racional y un cerebro emocional. Un cerebro nuevo, moderno, reciente, y un cerebro antiguo, primitivo, añejo. En el cerebro anterior, en el posterior, en el añejo,
la toma de decisiones primarias, de la reproducción, de la sed, del instinto, de la defensa, de la sospecha, del ataque, de la agresión. En el cerebro anterior, el más nuevo, neocórtex, corteza prefrontal, medial, ahí, a nivel de ojo, ejas, más o menos hacia adentro, toma de decisiones, ponderación, análisis y ética. Es decir, condición moral, del deber, del no deber. En ese juego, las decisiones nunca son químicamente perfectas, ni libres de una que otra emoción, uno que otro sentimiento, uno que otro prejuicio, una que otra experiencia, uno que otro rasgo de la memoria. En palabras muy llanas, tomamos decisiones basadas en nuestras experiencias, en nuestro pasado, en eso que hemos aprendido o desaprendido, en nuestra percepción egológica de mi ego, de mí único, en la poca información que tenemos o en la mucha información que poseemos, en situaciones rápidas, contingentes, críticas o en situaciones sosegadas, pausadas. Pero eso no es una fórmula matemática. Nuestro pensamiento puede desviarse en el procesamiento mental de la toma de decisiones y del rendimiento mental que nosotros poseemos. Por eso, como dije anteriormente, el sesgo es una especie de ceguera mental, obstrucción, desdoblamiento, desviación, distorsión de la interpretación que hacemos de las cosas de la vida, en la política, en la ciencia, en los negocios, en el deporte, en la más ordinaria de las actividades o en la más compleja de las actividades. Hay un sesgo de decisiones rápidas que uno puede acertar a veces, uno puede acertar y tomó la decisión correcta, pero también puede estar desviado. Daniel Kahneman es un psicólogo que se ganó el Premio Nobel de Economía, no recuerdo en qué año, pero es un hombre que fue el primero junto con otro autor, no recuerdo qué psicólogo, que describió empezando los años 70 el sesgo cognitivo de conocimiento. Es el primero que basa sus estudios para demostrar la tremenda capacidad de construir prejuicios que tenemos los seres humanos cuando tomamos decisiones. Él crea una teoría llamada teoría, ¿cómo se llama Dios? Daniel Kahneman, teoría de elección racional. No siempre la elección que nosotros hacemos de las cosas son racionalmente sostenibles. Es cuando hay desvío, obstrucciones, obstáculos, atajos, sobre todo al momento de tomar decisiones con poca información sobre ello, que es lo más común. En 1560 y tanto, murió en creo que 1562 y murió en 1622 Francis Bacon, uno de los padres del racionalismo, que enfrentó las teorías deductivas del pensamiento aristotélico. Bacon dijo que todos los seres humanos al momento de tomar decisiones tenemos que salvar una serie de obstáculos que le llamó ídola. Se parece mucho al procesamiento que hace Kahneman con su teoría sobre el sesgo.
ídolas son obstáculos, obstrucciones, creencias, prejuicios, falsas creencias. Le llamo ídola tribu, la del grupo, los prejuicios del grupo. Porque la mayoría se va por ahí, me voy por ahí. Ídola especu, de la caverna, del atraso. Se acabó el programa, porque se nos fue la energía. Nos vemos el próximo domingo en Domingo Sin Estrés. Las ídolas las trataremos en lo adelante.